Antes que nada, decirles que qué bueno es Dios, que de verdad, cuando la palabra testifica, grande es su misericordia, porque levanta hombres del lodo, levanta hombres pecadores, y hago eco de las palabras de Pablo a Timoteo. Grande es el misterio de la fe, que la gracia se ha revelado en Jesucristo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y agradecer a Dios nunca estuvo en mis planes o en mi visión a futuro estar aquí, pero Dios, como dice su palabra, se place, y todo para su gloria, no importando qué, porque el instrumento no es nada sino su gloria, y Él se vale de su creación para proclamar su nombre, y yo le estoy agradecido por eso. Antes de orar, hermano, tal vez a mi hermano, sabéis que lo tenía en su line-up, pero vaya conmigo a Éxodo, ahí sentado conmigo, capítulo 25, del versículo 31 al 40. Éxodo, capítulo 25, del 31 al 40. Y dice la palabra del Señor: harás además un candelero de oro, dice esta versión, de oro puro, labrado a martillo se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro a un lado, 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y en la caña central del candelabro 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas, sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelabro. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ore conmigo, hermano. Padre Dios y Señor nuestro, tu palabra es luz, tu palabra es bella, tu palabra es guía, es lámpara, tu palabra, Señor, es la que va a ser exhortada en este momento. Danos ojos para ver, oídos para escuchar, un corazón que se incline a ti, Señor. Usa a esta vasija conforme tu gracia, y que tu Espíritu, Señor, nos convenza de pecado, de juicio, de justicia, que nos redarguya, Señor, que nos consuele y nos conforte. Señor, que nos fortalezca. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, como hemos estado viendo la serie con nuestro pastor desde que empezamos en Éxodo, la serie Éxodo, un gran libertador, y hasta ahora hemos estado viendo esta serie a lo largo del Éxodo, la relación de pacto en que entra Dios con Israel. Hemos estado viendo que todo esto es en virtud de la gloriosa liberación de Egipto.
A causa de esa liberación, por tanto, Él sería su Dios y este pueblo sería suyo. Ese era el pacto. Por causa de esa gran liberación de Dios dada a Israel, con señales y prodigios, Dios da su ley. ¿Qué le representa a este Dios santo? Su carácter, su naturaleza, y en la cual se fundamenta este pacto, y por el cual también Israel llegaría a distinguirse de todas las naciones a su alrededor. Esa causa de la liberación, que Dios da su ley para que este pueblo entre en pacto con Él. A causa de esa liberación y por causa de esta fidelidad a esta ley, este pueblo iba a ser totalmente distinto a las naciones hasta ahora conocidas. Entonces, hemos entrado más bien ya a la recta final del relato del libro de Éxodo, un relato valioso, donde empieza el Señor a dar las instrucciones a Moisés del diseño para la construcción del tabernáculo y todo su mobiliario. Es por eso que hoy el texto que nos compete y acabamos de leer, siguiendo la serie Éxodo, un gran libertador, hemos titulado hoy el sermón Cristo, la luz que da vida a todo hombre. Y nota, hermano, a lo largo del sermón vamos a estar viendo algo que el candelabro de oro, a medida que lo estudiaba y lo meditaba, solamente mostraba a Cristo. Y desde ya, pues adelanto del sermón, pero es que es impresionante ver cómo el Señor en su gracia, desde ya en ese lugar donde estaba el candelabro, venía mostrando a dónde estaba apuntando este artefacto. Fíjese, la palabra candelabro se deriva del latín candelabrum, que quiere decir medio, instrumento o soporte para candelas. Un candelabro era un utensilio, un aparato, un artefacto para poner sobre él mechas de tela encendidas a base de aceite. Era el querosín de la época. Su propósito principal, sencillo: alumbrar, iluminar. Y en este caso preciso, al que nos estamos dirigiendo, el lugar santo del tabernáculo. Para los sacerdotes hijos de Aarón, debió haber llamado la atención lo imponente de su forma, sus adornos, y todo esto debido a su talento de oro, que equivalente hoy son 34 kilos de oro puro, macizo, con diseños de flores, hojas, frutos de almendro, taza, lámpara, como ya lo hemos estado viendo en el texto, todo compuesto en una sola unidad, como también leímos. Nada pegado, nada adherido, nada soldado, nada difundido para que se pegara con el frío a medida que se iba enfriando, todo unido en una sola pieza desde su base hasta su parte superior. La orden, puede anotar el texto, no tiene que ir allá, en Éxodo 27:20 y en Levítico 24, del 1 al 5, la orden del Señor era clara: el candelabro tiene que arder toda la noche, desde que se esconde el sol hasta que aparece el sol, toda la noche. La desfibriladera que leímos en el versículo 38 es una especie de tijeras a base de oro, platillos, que era como una especie de tazón. Era para que los sacerdotes al amanecer tomaran las pinzas, tomaran la mecha ya desgastada, la pusieran en ese platón. Todo era pulcro y santo, ahí no era nada inventado, todo estaba escrito. El sacerdote tenía que entrar, lo va a ver en Levíticos 24, toma la mecha vieja, si es que está, ponla en la vasija, sácala y pon una nueva. Y así, hermanos, como todo lo que hemos estado viendo a lo largo del relato de Éxodo, nos ha estado señalando a una sola cosa: a nuestro libertador, como lo hemos estado viendo, nuestra Pascua espiritual, nuestro Cordero Pascual, nuestro peregrinaje, como hemos estado viendo desde que salió Israel, tomaron el camino más largo, señales y prodigios, murmuraciones, sed, hambre, etc.
nuestro peregrinaje espiritual hacia el reino celestial, hacia la Canaán celestial, todo lo que hemos estado viendo, el arca, el trono de Dios, la mesa del pan, ese lugar de comunión con Dios, de la propiciación, todo señalando nuestro peregrinaje y nuestro caminar hacia ese encuentro glorioso. Así también, el candelabro de oro es tipo y sombra de la luz que da vida a todo hombre, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ese es el planteamiento que hoy vamos a ver a lo largo del sermón. Cristo es el candelabro de oro que alumbra al mundo para vida eterna, pero para vida eterna en Él. Por tanto, vamos a ver en este primer punto, el candelabro de oro nos señala a Cristo como la luz que alumbra. Note conmigo el verso 37 de nuestro texto. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás. ¿Para qué, mi estimado hermano? Y es la palabra que hay que resaltar hoy. Para que alumbren hacia adelante. El candelabro de oro tenía el propósito principal y sencillo a nuestra vista de traer luz, de iluminar, de alumbrar. Fíjense, hermano, todo hombre en la tierra en este momento está en tinieblas. Todos nosotros venimos de la densa oscuridad, como aquella plaga que azotó a Egipto, al punto que no se veían entre ellos. Tal oscuridad se encuentra el hombre en Egipto, vale la redundancia. Todos nosotros salimos de allí. Todos nosotros fuimos traídos de allí. Así se encuentra todo hombre hasta que el resplandor del glorioso evangelio de Jesucristo llega a su vida para iluminar. Puede seguirme en Juan 1:4 al 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Es el glorioso evangelio de nuestro Señor cuando es anunciado. Brilla, ilumina. No hace otra cosa que brillar, y su brillo es incandescente. Las tinieblas no prevalecen contra esa luz. Más abajo en el versículo 9 de Juan 1, vuelve el apóstol a decir aquella luz verdadera. Porque hoy, como nos advirtió nuestro Señor, muchos van a venir diciendo que son la luz. Solo la luz verdadera vino. Y esa luz es la que alumbra a todo hombre. Note nuevamente, alumbra. Igual que el candelabro. Venía a este mundo esa luz. El hombre en el mundo, hermano, está en el engaño. El hombre en el mundo está en el error. El hombre en el mundo está en la ignorancia. Se creen sabios, pero está en ignorancia. Usted y yo veníamos de la opresión y de la esclavitud, del duro y pesado yugo del pecado. Así estábamos, todos y cada uno, espiritualmente separados y condenados, esclavos, hasta que Cristo vino a nuestra vida iluminada. Note el engaño y el error del pecado en que están todos, hasta que llega el Evangelio. Ignorancia. Y esta ignorancia a lo largo de la Biblia vamos a ver en los proverbios, en los salmos, aquellos libros que los teólogos designan como de sabiduría. Aún el propio pueblo judío lo designa así. Se van a dar cuenta que la necedad y la ignorancia a la que hace alusión estos libros solamente es una cosa: el hombre dándole la espalda a Dios, el hombre yendo detrás de las inclinaciones de su mal corazón. Al oso la Biblia le dice necio, imprudente, insensato. Note conmigo Juan 8:12, otro texto que nos habla del tipo y sombra esclarecido en este texto. Otra vez Jesús les habló y diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Recuerde, oscuridad, noche, tiniebla, ignorancia, oscuridad, opresión y esclavitud del pecado. Es el amo del hombre allá afuera. Sino que tendrá ¿qué? La luz de ¿qué? De la vida.
El que tiene la luz tiene la vida. El que tiene luz viene a conocimiento. El que tiene la luz pasa a vida eterna. No queda más en tinieblas. Donde la luz verdadera viene al mundo, ilumina y resplandece en las tinieblas. Pero fíjese, hermano, la luz que da vida eterna. ¿Pero qué es la vida? Si lo analiza conmigo. La vida, muchos dicen, es un bien intrínseco. Muchos dicen, es algo que yo soy y existo. Eso es la vida. La vida tampoco es disfrute de esta vida o de los placeres de buena salud. La vida tampoco es alcanzar logros y metas profesionales, empresariales, financieros. Muchos hoy, en la ignorancia y en la esclavitud de las tinieblas del pecado, le llaman a eso vida, entre otras cosas. Sin entrar en el tema filosófico, hay tintas de libros, ríos de tinta en la discusión de qué es la vida, qué pasa cuando alguien muere. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la vida realmente? ¿Qué ocurre cuando un espermatozoide fecunda un óvulo? ¿Qué es la vida realmente? ¿Tiene ese pequeño ser conciencia? Es un debate largo, hermano, de varios años. Y sin entrar en él, ¿qué es la vida? La palabra que es luz nos lo dice. Recordará usted las palabras de la oración sublime de nuestro Señor en Juan 17:3. Arrodillado en ese monte, clama, Señor, pide que pase esa copa. Pero en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa, Señor? Que te conozcan. Que te conozcan. Subraye esa palabra. La vida es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan, conocimiento. La luz de la vida eterna está en conocer, es conocer a Dios. Por ende, querido hermano, el candelabro de oro nos va estando señalando, es un sostenedor de candela, recuerdan, su principal objetivo, su principal función era estar en el lugar santo iluminando, un lugar sin ventanas, un lugar que forrado en tela, hermano. Usted lo leyó ya en el versículo, en los capítulos anteriores. Tela de pieles de animales, hermano. Imposible que un rayo de luz penetrara, pasara. No hay esquinita. Al menos podemos especular un poco de las cortinas hacia la entrada del lugar santo que daba hacia el atrio. Quizás cuando la luz del día, en la mejor hora más caliente del sol, alumbraba, puede ser que algo de resplandor de esa luz entrara. Fuera de eso, allá adentro no había lámpara, no había luces, excepto el candelabro. La Biblia nos está mostrando desde ya lo que le estaba diciendo a los judíos. Recuerde, dijimos lo impresionante que debió ser ese artefacto por 34 kilogramos de oro, hermano. Eso es bastante. Es bastante. Entonces el candelabro de oro nos señala a Cristo como ¿qué? Como árbol de vida. ¿Recuerdan? La vida eterna, la luz ha venido y da vida, la luz es vida. Entonces el candelabro de oro nos está señalando a Cristo, de nuestro punto 2, como el árbol de vida. Verso 31 al 36 del texto. Usted va a encontrar muchas cosas ahí interesantes en esos 5 versículos. Vemos el diseño que Dios le dio a Moisés acerca de ese artefacto llamado candelabro. Nota ahí el diseño, una base, puede ser del tamaño de esto, no lo dice. Una caña central, un artefacto que va en el mero centro, o podemos decir el eje. Brazos que salen de esta caña central, 3 de cada lado. ¿Con qué esos brazos, hermanos? Y esa caña. El Señor fue claro en decirle algo a Moisés. Y usted va a ver ahí flores, frutos, hojas, campanas, cálices.
y quiero que hagas tal cantidad de flores, frutos en cada brazo. Este candelabro, a diferencia del arca de la mesa del pan de la proposición, estaría compuesto de oro puro, sólido, macizo, de un talento de oro, lo que equivale hoy, como dijimos, a 34 kilogramos de oro, alrededor de unas 75 libras. Esto es bastante, hermano. 75 libras de oro. Hoy día, hice mi tarea, hermano. Es fácil, se puede meter a Google. 1 kilogramo de oro en el precio en el mercado panameño, históricamente, en el panameño, en el precio histórico y en el precio en el mercado de valores mundialmente, 1 kilo de oro vale poco más de $76,000. Para que nos hagamos una idea, si lo podemos equivalrar. 34 kilos, hermano, multiplíquelo por 76,000. Son poco más de $2 millones. Y este es un detalle a considerar, porque este candelabro, el Espíritu Santo, inspirando al autor, le dice: no difundido para bañar ninguna madera, forjado a punta de martillo con toda esa cantidad de oro, caliéntalo, no lo diluyas para cubrir nada, solo para darle forma a punta de martillo. El Espíritu Santo no da medidas como lo hace con el arca y la mesa, no da tampoco una imagen exacta. Usted sabe, la mesa, usted oye la palabra mesa y usted sabe que es como esto, una plataforma sostenida en 4 ejes, en 4 palos, 4 columnas. Pero cuando el Espíritu Santo escribiendo, inspirando a Moisés y Dios dando las instrucciones, no le dice nada, quiero que se parezca a tal cosa. Usted hoy día puede comprar una lámpara de la forma, estilo y color que usted quiera. El Espíritu Santo no pierde tiempo en eso. Pero para nosotros hoy podemos ver claramente a qué está apuntando la forma del candelabro. Y guarde conmigo esa palabra, la forma del candelabro. Usted puede buscar en la internet, en libros, en enciclopedia, y tal vez algunos hermanos con buenos deseos, piedad, con buenas intenciones, ilustrar para dar una idea visual de cómo parecería el candelabro. Y muchos lo ponen a una estatura alta, a una medida alta. Y yo me traslado a ese sitio porque ver un artefacto de tanto oro, hermano, de tal magnitud. Hoy nosotros, tal vez los judíos en ese momento, los sacerdotes hijos de Aarón, no tenían claro una lámpara para alumbrar, porque aquí no hay luz, está oscuro, hermano. Pero el mensaje o el símbolo es claro para nosotros. Génesis 2:9. Y yo solamente quiero resaltar 4 palabras de ese versículo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Punto y coma. También, y estas son las 4 palabras, el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Sí, hermano. El candelabro de oro está señalando con su forma una señal de árbol. Su base, su caña central, sus brazos, sus flores, alrededor y a lo largo de todos estos brazos y ejes está indicando por su tamaño portentoso, de tanto kilo de oro majado a martillo, de una sola pieza, el trabajo de día que le debió haber tomado a estos obreros. El Señor no quería que fuera fraccionado o compuesto en partes, como dijimos ya. Una sola pieza está apuntando clara y concisamente, y coincidiendo con muchos hermanos. Te podrá leer e investigar, tal vez haya otras conjeturas, a un árbol. Y mira, hermano, es sencillo entrar aquí, y quiero hacer el paréntesis, porque en el estudio, en la investigación y en la meditación de la palabra del Señor, fácilmente los hermanos decantados se
escogen, y vuelvo y reitero, con buenas intenciones, con toda la piedad, en simbologías, en numerologías, en analogías, ¿no? El 7 es el número de plenitud, que es verdad. Que los brazos son la iglesia unida, Cristo en el poste central, y así como la vid, dijo el Señor, los pámpanos no pueden vivir sin la vid separado de mí. Piadoso, hermano. Y le invito a leerlos y a meditarlos porque de verdad edifican. Y podría ser cierto que la caña central con sus brazos pueda ser la iglesia, como dijeron algunos hermanos, coincidieron en varias exposiciones, que podría ser la iglesia unida a la vid verdadera, como dice Juan 15. Pero yo creo que el mensaje es más profundo y más poderoso. Analice conmigo, hermano. ¿Qué tiene que ver esto con la luz de la vida? Es una lámpara diseñada para iluminar. ¿Qué quiere mostrar el Espíritu con una forma de árbol? Analícelo conmigo, hermano. Dios prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Amén a eso. Lo dice la Biblia. Pero por ningún lado en los 2 primeros capítulos de Génesis vemos que Dios prohibió comer el árbol de la vida. Al menos no está en mi Biblia, hermano. No lo vi. De hecho, en Génesis 3, 22, 24, después que Adán y Eva pecan contra el Señor, se rebelan contra Dios, caen en el engaño, versículo 22, el Señor dice, el hombre, hay que sacarlo de aquí, no sea que extienda su mano, coma del árbol, del fruto del árbol de la vida, y venga a ser igual que nosotros teniendo vida eterna. Puede ser que eso sea algo confuso porque Él no prohibió comer el árbol, entonces está diciendo que si como el fruto me da vida. Lo que quiero resaltar aquí es que a pesar luego de la caída, el Señor no había prohibido y después de la caída los echa porque no quiere que coman de ese árbol. ¿Qué quiere decir todo esto? No lo prohíbe y aún así tampoco lo prohíbe después de la caída y lo que hace es echarlo. Definitivamente el Señor no convive con el pecado, sabemos claramente que esa era la razón principal. Pero la Biblia narra algo importante diciendo, no sea que alcance el árbol del fruto, del árbol de la vida y lo coma y sea como nosotros. ¿Qué quiere decir? Mire, yo coincido, hermano, con algunos de los reformadores, como Juan Calvino, entre otros, como algunos de los padres de la iglesia, más atrás y más cerca de la historia primitiva de la iglesia, como Agustín de Hipona. Y ellos comentan acerca de Génesis 3:9 del árbol de la vida y su no prohibición de comer el fruto, diciendo que el árbol de la vida es un sacramento. El árbol de la vida es un símbolo. El árbol de la vida es un memorial para Adán en el Edén. ¿De qué? De que la vida que había recibido de parte de Dios, ese fruto iba a recordarle a él que él no vivía de su propio ser, de su propio poder, sino que la vida que había recibido y tenía y experimentaba había sido delegada, le había sido dada de parte de Dios. Pretendía el Señor que el hombre, tan a menudo como probar el fruto del árbol de la vida, le recordara de dónde recibió esa vida. Para reconocer que no vive de su propio poder, de su propia autoridad, de su propio existir, que no hay nada en él que le creó vida, como dicen los evolucionistas, que de la nada salió nada, sino por la bondad del Dios quien le creó. Para reconocer que no vive por su propio poder, sino por la bondad de Dios que le creó. Había allí un testimonio visible de la declaración del apóstol Pablo en Hechos 17:28. En Dios estamos, en Dios vivimos y en Dios nos movemos. Demostrando así que hasta Adán, en su entonces naturaleza recta, necesitaba signos visibles para llevarlo al conocimiento de la gracia divina. Usted recordará conmigo
Juan 17:3. Que te conozcan. ¿Conocimiento de qué, hermano? De que Dios es soberano. Eso es importante, lo vimos en la clase. De hecho, la clase hablaba sobre eso. De que a Dios se le debe honor y gloria. Conocimiento. De que a Dios se le debe gratitud. De que al Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra y de mi propia existencia, se le debe reverencia. Se le debe sujeción. Esa es la luz del conocimiento. Esa es la luz, ese es el conocimiento. De estas cosas, el conocimiento de estas cosas nos hacen sabios. Adán era sabio. ¿Sabio para qué, hermano? Versículo 17:3 de Juan. Para vida eterna. Suena cliché, suena repetido, hermano, pero el evangelio, ¿qué es? Piedra de tropiezo para los judíos y locura para el que se pierde, para el gentil y el griego. Que usted y yo estemos en este lugar sentados, reunidos, cantando unos coritos, cerrando los ojos, invocando un nombre. Los ateos se burlarían, los disque ateos se burlarían de nosotros. Ese poco el loco allá adentro, tráiganle un psiquiatra. Locura. Pero eso es conocimiento. Eso te hace sabio para vida eterna. Cristo es la luz, es el conocimiento que da vida. Él revela, Él muestra, Él da esa sabiduría. Recuerda el caso de Proverbios 8, se paró la sabiduría en la plaza de la ciudad y daba gritos y buscaba y se paró, imagínense ahí en calle 12 y Central donde está el mercado, se para el Señor a dar gritos, ¿quién viene a mí? Y no le estoy hablando de los predicadores fanáticos quizás, pero le llevo a la figura, porque así lo narra Proverbios 8. La sabiduría se paró en el centro de la plaza y comenzó a llamar a los necios, a los que vagaban por allí, vengan a mí, vengan a mí. Cristo es el que muestra, el que da, el que revela. En su encarnación, en el hecho glorioso de esa crucifixión, es trascendental lo que ocurrió allí, porque el hombre perdió en el huerto esa sabiduría a cambiar la verdad de Dios por el error, del engaño del pecado. Recuerda las tinieblas que son: ignorancia, rebelión, oscuridad, noche, todo ese tipo y sombra de la condición pecaminosa por causa de la necedad, de la inclinación del hombre a pretender ser como Dios. Él es la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es Cristo. Comer del fruto del árbol de la vida no era para obtener vida, porque ya ellos tenían vida en sí mismos. Antes que Adán cayera, él tenía vida y la no prohibición de comer de ese fruto no era para que él alcanzara vida, aunque el versículo 22 de Génesis 3 nos pueda confundir cuando Dios dice, no sea que coma y sea igual que nosotros. Claramente está indicando el Señor su repulsivo no sé si es una palabra, pero detestando el pecado. Y el árbol de la vida en ese huerto era memorial para el hombre de que lo que él tenía era la vida misma, y la vida misma radicaba en su sujeción y dependencia a Dios. La prohibición de no comer del otro árbol, conocido como o nombrado por el Señor como del bien y del mal, no era para que Dios lo hiciera sabio. Dios no quería que él comiera para que Adán, si Adán come, pues se va a hacer como yo. No. Tampoco el árbol estaba allí del bien y del mal, y la ley que Adán tenía que cumplir estaba ahí no para hacerlo maldito si lo comía, no para hacerlo digno de muerte eterna si lo comía. No era simplemente para atemorizarlo ni separarlo de Dios, como que si Dios quisiera tenernos sujetos a Él a base del miedo y del terror, como algunos gobiernos hoy día. Tampoco su provisión era porque no quería que fuese sabio, pues ya Adán lo era.
Y lo repito, hermano, porque ya Adán, en su condición, tenía la sabiduría, en su estado de naturaleza recta, inocencia, como algunos le llaman. Porque lo único que Adán tenía, por Dios santo, era lo único que usted y yo necesitamos. Eclesiastés capítulo 12. Conclusión de todo lo que he dicho aquí, dice Salomón. Esto es el todo del hombre: temer a Dios y guardar sus mandamientos. En eso se resume todo. Esa es la sabiduría que los proverbios nos llaman: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. La luz es la vida, y esta luz es conocer a Dios, amarle, reverenciarle, vivir sujetos a Él, porque Él es santo, justo y bueno, infinitamente más grande y excelso. Y de su bondad, usted y yo, tanto justos como impíos, como creyentes y no creyentes, nos guste o no nos guste, ladrones, lascivos, emperadores malvados y el justo, todos comemos de la bondad de Dios. Lo dijimos antes en la clase. Nuestros órganos están funcionando por la gracia y bondad de Dios. Hermano, ¿y cómo llegamos a este conocimiento? Porque ciertamente lo que yo siento es la opresión de mi pecado. Lo que yo estoy viviendo, hermano, usted no sabe. Yo escuchaba eso. Hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y es aquí donde se subdivide nuestro primer enunciado, que el candelabro de oro nos muestra a Cristo como árbol de vida. Y lo hace por medio del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Tito 3, versículo 15. Tito 3, versículo 15. Nos salvó, hermano, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y note conmigo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. Él lleva a los hombres a la fe para arrepentimiento, y esto es todo solo obra suya y para la gloria de Cristo. Cuando el hombre es expuesto a la luz del Evangelio, las tinieblas se esparcen, el Espíritu Santo da fe a esa persona para que el dolor y la tristeza y el terror causados por el pecado caigan sobre ese hombre. Usted y yo lo vivimos. Caiga de rodillas, desesperado en lágrimas, clamando misericordia. Ese es el Espíritu Santo. No tengo nada en contra de la oración del pecador. No tengo nada en contra de aquellos hermanos que al final del sermón llaman a algunos al frente. No tengo nada en contra de aquellos que dicen: si usted es valiente, pase adelante a aceptar a Jesús. De dicho sea de paso, como que si aceptar a Jesús dependiera de nosotros. Como si depende de nosotros aceptarlo, como que si Cristo llega con un currículum pidiendo trabajo, ¿puedo ser el Señor de tu vida? No tengo nada en contra de eso. Pero es la obra del Espíritu Santo que cuando el Evangelio es anunciado, las tinieblas en usted y yo sean esparcidas. Y es así, hermano, que desde ese momento Él nos preserva a la luz y al resplandor de esa lámpara que es Cristo Jesús a lo largo de nuestra vida. Ayer le comentaba a los hermanos Colosenses 2:6, de la manera que llegamos a Cristo, así mismo andemos. De la manera que usted y yo llegamos a Cristo, siendo iluminados por ese Evangelio, créame que lo que usted y yo vamos a necesitar, los 10, 20, 30, 40, 50 años más que nos queden sobre esta tierra, es el Evangelio. La luz que alumbra a todo hombre para vida eterna. Y esto es obra del Espíritu Santo. Zacarías 4, 2 al 7, hermano. Claramente, el Espíritu de Dios le habla al profeta.
y le menciona claramente lo que allí el candelabro de oro me significa. Me dijo, ¿qué ves? Y respondí, dice Zacarías, he mirado y he aquí un candelabro de oro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, versículo 4, y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, Señor, no, Señor mío, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la obra del Espíritu Santo a lo largo y ancho de nuestro peregrinaje espiritual a la Canaán celestial, la perseverancia suya y mía en ese caminar. Podamos murmurar como lo hicieron los israelitas, danos pan, ahí está pan, danos carne, ahí está carne, danos agua, ahí está agua. Después de murmurar, después de blasfemar, ¿nos identificamos o no nos identificamos? Después de calumniar a los hombres de Dios, después de querer levantarse en contra de ellos, Dios le daba. El amor y la bondad de Dios, representada en un candelabro y sus 7 lámparas. El poder del Espíritu Santo sosteniendo al hombre, no con tu fuerza, lo decíamos en la clase, no con lo que usted haga, no con lo que usted piensa que es, no con lo que usted desearía que fuera, nada de eso, sino por mi Espíritu. Cada uno de nosotros estamos aquí de pie por la obra del Espíritu Santo. No hay necesidad de estar en éxtasis o tomar sustancias que nos hacen elevarnos y sentir que estamos con Dios. La obra del Espíritu Santo es a través y solamente a través de la revelación del Evangelio de Cristo. Es la luz que esparce nuestra tiniebla, amado hermano, en su lucha diaria en este mundo. Y mire lo que dice el versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? El Señor diciéndole ahí claramente a Zorobabel que este monte representa todas las situaciones en que tú y yo estamos caminando hoy, contra la opresión y el acecho de nuestro propio corazón inclinado hacia el mal, de las mismas corrientes que están corriendo desde que el mundo es mundo, Satanás influenciando, y los deseos de nuestros ojos, de nuestra carne y la vanagloria de esta vida. Note el contexto, lo estudiamos en los miércoles, en el libro de Nehemías. Zacarías nace en Babilonia, es llamado como profeta, Dios lo envía a Jerusalén, es uno de los que nació allá los que fueron llevados deportados post deportación. Zorobabel tenía rato sin construir los muros, recordarán, por la presión del enemigo, de los moabitas, de Tobías, Sanbalá y todo el mundo. Llega el profeta y le habla a Zorobabel esta palabra. Al príncipe, porque Zorobabel era descendiente del linaje de David. Llevarnos a la luz de vida es obra del Espíritu Santo. Note que es así. Como dice el verso 7, monte. El contexto es claro. El profeta, tipo y sombra de Cristo, llega a ese lugar y le dice, no es con tu fuerza, yo soy el que te ha ordenado, todo esto es plan mío, porque yo gobierno y así lo quiero, y así lo he establecido. Los candelabros son tipo y sombra de Cristo, alumbrando al hombre por medio de su Espíritu Santo y sosteniendo a los creyentes. Para el hombre muerto es nada cuando nacemos por el Espíritu Santo. Las tinieblas, la oscuridad, la densa oscuridad del pecado, es nada cuando nacemos por el Espíritu. Mire conmigo el versículo 11 de nuestro texto, ahí mismo en Zacarías.
al 14, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él me dijo, estos son los dos ungidos, note la palabra, los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y note conmigo este comentario del famoso y reconocido teólogo del siglo XVII, Matthew Henry, acerca de estos textos. Zacarías deseaba saber cuáles son los dos olivos. Él quería saber. Dice Matthew, Zorobabel y Josué. Uno era príncipe del linaje de David, el otro sacerdote del linaje de Aarón. Fueron dotados los dos con los dones y las gracias del Espíritu de Dios. Vivieron en el mismo tiempo, en la misma época. Ambos eran instrumentos en la obra y el servicio de Dios. Los oficios de Cristo, de rey y sacerdote, fueron ensombrecidos. Ellos eran tipo y sombra de los oficios de Cristo. De la unión de estos dos oficios en una persona, tanto Dios como hombre, recuerdan, Jesucristo, el Dios hombre, tanto Dios como hombre, se recibe y se imparte la plenitud de la gracia. Zorobabel y Josué construyeron los muros del templo. Cristo espiritualmente está construyendo su iglesia. Somos piedra viva, dice el apóstol Pablo. Estamos siendo edificados. Cristo no es solo el Mesías, el ungido mismo, sino que es el buen olivo de su iglesia y de su plenitud recibimos todos. Y el Espíritu Santo en la unción que hemos recibido. ¿Recuerdan el texto de Juan? Habemos recibido la unción del Santo, en primera de Juan, capítulo 3. De Cristo el olivo, por el Espíritu Santo, que es la rama del olivo, todo el aceite dorado de la gracia divina fluye a los creyentes, lo que mantiene sus lámparas encendidas. ¿Qué quiso decir el teólogo con todas estas palabras? Usted y yo, en este momento, en nuestro caminar con Cristo, estamos siendo iluminados diariamente por la obra del Espíritu Santo de Dios. Les conviene que yo me vaya, decía el Señor, porque cuando yo me vaya, les conviene, porque enviaré al Consolador. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo hace esto? Aunque ya lo hemos mencionado, me lleva a mi siguiente subpunto. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo hace esto? Ya lo hemos escuchado de este púlpito a nuestro pastor decirlo, a través de las Sagradas Escrituras. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Hemos nacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Espíritu Santo utiliza las Escrituras que revelan la luz de la vida, porque el mismo Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, ¿lo recuerda? Lo que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Él es la palabra que dice Juan 1, Él es el verbo era Dios. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra, todo fue creado por Él. Él es antes de todas las cosas, porque Él era en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio Dios, la palabra. Todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Nosotros fuimos nacidos por la palabra al estar expuestos a la exposición del Evangelio, a la proclamación del Evangelio. Por tanto, como dice Pedro en su segunda carta a los creyentes,
Hacemos bien en prestar atención. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacemos bien que prestar atención, estar atento como una antorcha que hace que alumbra en lugar oscuro. Cuando usted y yo reconozcamos, hermano, cuando usted y yo reconozcamos lo que dice Pablo menciona en Romanos, dice, al final de los versículos del capítulo 7, dice, he descubierto esta ley, que el mal mora en mí, que la ley de la carne está en mí. Yo soy el que peca contra Dios. Y el otro versículo dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. La oscuridad que usted y yo estamos experimentando en esta hora está tipificando la opresión y lucha que una vez el alma regenerada, una vez el alma iluminada, una vez el alma llevada a la verdad de que Dios es Dios y está sentado en su trono y nos ha delegado vida, aún siendo sus enemigos, y que ahora nos ha vuelto a nacer por la sangre del Cordero de Dios, por medio de la predicación del Evangelio, habiendo dándonos vida por medio de su Espíritu, alumbra constantemente de ahí y para siempre nuestras vidas. Y esto lo hace también por medio de la iglesia, porque es la iglesia la que proclama. La iglesia no es la luz, aunque podemos leerlo en Mateo 5:14 al 16. Pero varón, ahí el Señor está diciendo claramente que vosotros sois la luz. Para ahí el contexto está claro. Después de decir a la gente que bienaventurados sean por cuando son perseguidos por causa de mi nombre, le está diciendo que lo van a perseguir porque la luz brilla en las tinieblas. ¿Y qué dijo el otro texto en Juan? Las tinieblas no pudieron con ellas, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahí él está diciendo, la luz del mundo son ustedes, portadores de la luz al venir al conocimiento de Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dice el texto, nuestro Señor hablando. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelabro y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz a los hombres. Somos portadores, proclamadores, defensores, embajadores de la luz del Evangelio. En nosotros brilla Cristo y somos portadores de esa luz. Pero recuerde también, hermano, aparte de ser proclamadores de esta luz, que tenemos este tesoro en barro, ¿dónde estaba alumbrando el candelabro? El candelabro, según nuestro texto, estaba alumbrando en el lugar santo. Estaba alumbrando mientras los ministros, los sacerdotes estaban sirviendo en la adoración al Dios de Israel. Y esto nos habla de una sola cosa. La iglesia es veladora y guarda de la correcta forma de toda adoración a Dios en la iglesia local. La iglesia es guarda y veladora de toda forma de adoración. Porque adoración no simplemente es cerrar los ojos y cantar una canción. Todo lo que se hace en este lugar, todo lo que se hace usted con su vida fuera de este lugar, la iglesia es veladora. Para eso es la iglesia local. Vaya conmigo ahí al texto del 1 Timoteo 3:15. Y el contexto, después de 2 capítulos, es el apóstol preso, esperando su sentencia, su muerte. Preocupado por la iglesia en Éfeso, le escribe a su hijo amado, le da instrucciones en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cómo debe conducirse en la iglesia, cómo debe comportarse, qué debe hacer, cuándo predicar y cuándo no predicar, cuándo contender y cuándo no contender, quiénes deben ser los obispos, quiénes deben ser los ancianos, cómo deben comportarse las mujeres, cómo deben comportarse los hombres, cómo deben comportarse las más jóvenes, los más jóvenes, cómo él debe lidiar con ellos, dando instrucciones claras, precisas. Está doloroso hoy día en este mundo inundado de ideología de feminismo, el verso de que no le permito a la mujer enseñar. Está toda la instrucción para la adoración. Adoración, hermano.
Hasta que llega al versículo 15 del capítulo 3 y le dice, te escribo porque si tardo, sepas cómo debe conducirte. ¿Dónde, hermano? En la casa de Dios, que es que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El contexto son claros, directrices, instrucciones por parte del apóstol inspirado por el verdadero autor de la Escritura, el Espíritu Santo, diciéndole a este discípulo cómo debe ser el orden en la iglesia local. Y es importante porque el candelabro o alumbra luz verdadera o no la alumbra. Porque hay muchas luces diciendo que son la luz verdadera. Y es la iglesia la que tiene la responsabilidad por el conocimiento de la luz verdadera. Recuerda que dijimos sujeción, adoración, gratitud, reconocimiento, reverencia. No tenemos nada en contra de cualquier tipo o actividad que haga en cualquier otra iglesia. Pero creemos, como dice nuestra confesión de fe en su capítulo 1, que las Escrituras es la autoridad final. Y no vemos a los apóstoles ni a la iglesia que narra las primeras hojas del Nuevo Testamento haciendo nada de lo que hoy día la iglesia le llama adoración o evangelización. Porque la obra no es de la iglesia. La iglesia no es la lámpara, la iglesia no es el candelabro, la iglesia no es la luz. La iglesia son llamados a la luz y ahora son los veladores de la correcta forma de adoración en la iglesia local. Para cerrar, hermano, me lleva a mi tercer punto. El candelabro de oro nos señala a Cristo como la lumbrera gloriosa en la eternidad futura. Y aquí tengo 3 textos, en Apocalipsis 21, 23 y Apocalipsis 22, 2 y 5. Para no dilatar el tiempo, hermano. Versículo 21, resalte lo último dicho por el apóstol, y el Cordero es su lumbrera. Versículo 23 de Apocalipsis 21. Él es en la eternidad futura Cristo glorificado, será nuestra comunión constante. Versículo 2, Apocalipsis 22. En medio de la ciudad, ¿recuerda dónde puso Dios el árbol de la vida en el huerto? En el centro del huerto, aquí en el centro de la ciudad, al uno y al otro lado del río, está el árbol de vida, memorial, señal de que recibimos vida. Produce fruto dado cada mes, y las hojas de este árbol eran para sanidad de las naciones. La presencia de Dios en el cielo es la salud y la felicidad de los santos. Este árbol era un emblema de Cristo, es un emblema de Cristo en el pasado, es un emblema de la vida que recibimos de Dios y de todas las bendiciones de su salvación. La salvación que viene para nosotros viene con una gran cantidad de dones y beneficios, hermano. Las hojas para la curación de las naciones significan su favor y su presencia, que suministran todo el bien a los habitantes de este mundo bendito. Pero yo quiero resaltar el tercer versículo, y tal vez es algo personal para mí. Las primeras palabras del versículo 5 de Apocalipsis 22. No habrá allí más noche. Hermano, el cristiano quiere ir al cielo por una sola cosa, para no pecar más. El cristiano quiere estar en el cielo para estar en presencia de su Salvador. No habrá allí más noche, hermano. La opresión del pecado con el que luchamos todos los días y con el cual el enemigo busca avergonzarnos y acusarnos, con el cual nuestra propia carne busca condenarnos y apartarnos de la gloriosa santidad del Rey, no existirá más. No tienen necesidad de luz y de lámpara,
ni de luz de sol, porque Dios es el Señor. Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. El candelabro de oro nos señala a Cristo como la lumbrera gloriosa en la eternidad futura. Gloria sea dada al Señor. Se pueden decir muchas más cosas del candelabro de oro, hermano, porque es un tipo y sombra de Cristo profundo. Nos muestra que es la vida. Ya sabe, cuando escucha allá afuera diciendo a la gente debatir qué es la vida y qué pasa después de la muerte, usted sabe una sola cosa: Cristo es la vida. Para concluir, hermano, si usted está aquí y rechaza la luz, hay una advertencia clara. Juan 3:19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que desecha la luz ya está condenado. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe, hermano. Cada día, todo día. Hermano, esto es un mensaje para los vecinos al lado de la barraca al lado. No. Este es un mensaje para la iglesia. No hay prosperidad y unción y gloria y todo este tipo de cosas. Porque lo que usted y yo necesitamos es la luz del Evangelio todos los días. Si se nos olvida que solamente eso es el mayor tesoro que tenemos. Usted prenderá la radio con las emisoras en Colón, cualquiera, y para un anuncio de algún negocio de la localidad, usted va a escuchar al locutor o a la grabación del display decir bendiciones. O usted llega a un lugar en Colón, y hablo de Colón porque soy aquí y lo escucho siempre: Dios te bendiga. Los políticos del área dicen bendiciones. ¿Realmente la iglesia sabe qué es una bendición? ¿Realmente la iglesia sabe que la bendición que tiene de estar aquí en sus manos es el Evangelio de Jesucristo? Y yo no culpo a los hermanos, ni Dios nos culpa a nosotros, porque la opresión del pecado es tan grande. Lo que hizo Adán representándonos en el huerto condenó tanto al hombre que es imposible para el hombre, sin la ayuda del Espíritu Santo, darse cuenta de lo que ocurrió en esa cruz hace 2000 años. Lo cantamos en antes. El poder de la cruz trasciende nuestro entendimiento. No nos va a alcanzar la vida en esta tierra ni en la eternidad para ver y entender lo que ocurrió en ese lugar. Dios encarnado en el vientre de una mujer, Dios entre nosotros, muriendo en una cruz, tomando forma de cuerpo de pecado, dice Romanos 8:3, tomó forma de cuerpo de pecado como ofrenda por el pecado, condenando al pecado en la carne. Ese fue Cristo, hecho maldito por nosotros. Y eso debe cortarnos la voz y hacer nuestras rodillas temblar. Y solamente tragarnos la sensación de hipocresía que nos puede invadir, porque puede pasar. Y caer rendido ante la luz del Evangelio de Cristo. Porque solamente eso tiene el poder de romper la opresión de la oscuridad en nosotros. En Él está la vida. La luz vino al mundo y la luz era la vida de los hombres. Está apuntando al Génesis. El árbol de vida era memorial de que el hombre vivía, como mencionó el pastor en la semana pasada en Deuteronomio. No solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El misterio de la cruz es trascendental. Y si hemos andado en tinieblas, hermanos, seguramente que sí. Venga la luz para que nuestras obras sean manifestadas. Habla de confesión. Venga la luz y entre en comunión con Él. Juan 1:9, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos nuestro pecado. Y no solo eso, y limpiarnos de toda maldad.
Gloria sea dada a Dios por esto, hermano. Verdaderamente que el Señor, por su misericordia, nos ha hecho la mayor de las bendiciones, hermano. Y esto nos debe llevar a la reflexión. Y esto nos debe llevar a la confrontación de que yo soy portador de la luz, porque la luz se apiadó de mí y me mostró el camino. Para yo testificar de Cristo con mansedumbre, con amor, pero con valentía. Recuerda en el Apocalipsis 21 quiénes no entrarán. No recuerdo el versículo, pero la lista comienza diciendo, y estos son los que no entrarán. Y la lista dice, los cobardes. No recuerdo el versículo en Apocalipsis 21. No seamos cobardes, hermanos. Vivamos el Evangelio, proclamemos el Evangelio, defendamos el Evangelio. Somos la nación de Dios, somos el pueblo del pacto, somos los portadores de la luz verdadera. Aunque nos cueste la vida, hermano, es lo peor que nos puede pasar hablando humanamente. Demos la vida por el Evangelio, porque la luz dio la vida por nosotros. Oremos, hermano. Padre Celestial, tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bondadoso con nosotros, Padre. Con cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Cada hombre y mujer que tú has llamado, Señor, por el beneplácito de tu voluntad, Padre. No por nada que había en nosotros. No por nada que hayamos hecho. No por nada, Señor, que dejemos de hacer. Sino por el puro afecto de tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Porque en nuestra incapacidad, en nuestra imposibilidad, nuestra finito entendimiento, no podemos entender, Señor, lo glorioso y maravilloso de tu amor. Por eso rogamos delante de ti, Padre. Ayúdanos a vivir la luz del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir del Evangelio, por el Evangelio y en el Evangelio, Señor. Que el justo se hizo pecador para que los pecadores fueran hechos justos, Señor. Ruego esto por cada uno de los hermanos que están aquí, por los que mirarán esta transmisión, por los que no están aquí entre nosotros por cualquier motivo. Señor, danos tal sabiduría, danos tal gracia cada día. En Cristo Jesús. Amén.